No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La seguridad de Israel no puede depender de fuerzas internacionales. Ejercicio militar en Jordania agrupa a 8.000 soldados de 19 países. Según Siria, sufren la guerra por su resistencia ante Israel. El presidente de Colombia visita a Israel. Estos son los titulares, las noticias las vamos a desarrollar ahora mismo y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, como siempre, con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. Netanyahu declaró que la desintegración de la fuerza multinacional de paz de la ONU en los Altos del Golán demuestra que Israel no puede depender de las fuerzas internacionales para su seguridad, refiriéndose a la decisión de Austria de retirar su contingente de 380 soldados del total de 1.000 cascos azules que componen la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, emplazada sobre la frontera sirio-israelí. Netanyahu apuntó que las fuerzas internacionales pueden ser parte de los acuerdos, pero Israel no puede depender de ellas para su seguridad. A raíz de los recientes intentos de Kerry de reanudar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos, se ha reactivado la idea de que las fuerzas internacionales reemplacen a las fuerzas del ejército de Israel en el Valle del Jordán o en otras partes en las que se haya alcanzado un acuerdo de paz. Netanyahu puso de relieve que cualquier acuerdo se basará en un Estado palestino desmilitarizado que reconozca a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, sobre arreglos de seguridad concretos que se basen en la presencia del ejército israelí. Bueno, esto no es la primera vez que sucede. En realidad, los que tengan una memoria larga recordarán que la Guerra de los 6 días empezó prácticamente así. Cuando el presidente entonces de Egipto, Gamal Abdel Nasser, les pidió o sugirió a las fuerzas de Naciones Unidas que se quiten de en medio. Había fuerzas de Naciones Unidas desde la Guerra de la Independencia, desde el armisticio del año 49, cuidando las fronteras, y como el presidente egipcio había decidido borrar del mapa a Israel y echar a los judíos al mar, literalmente, para que veas que Ahmadinejad tampoco es muy original, pues le dijo, señores, vosotros para afuera. ¿Y qué hicieron las Naciones Unidas? Pues se fueron cagando leche, como se dice en España. Así que bueno, aquí en Siria nadie les ha dicho que se vayan, pero como empezaron a ver fuegos de artificio en el cielo y empiezan a secuestrar y empiezan a hacer cosas, de estas cosas tan terribles que pasan en zonas de guerra, que se supone que para eso mandan soldados y no mandan a inspectores civiles. Para eso están los soldados. Bueno, el invento de la Fuerza de Separación de Naciones Unidas no sirve absolutamente para nada. Sirve para que estén justamente cuando no hacen falta. Cuando hacen falta, cuando hay algún problema, pues les piden que se vayan o ellos mismos toman la iniciativa y dicen esto se está poniendo demasiado peligroso y en los estados y los ejércitos de los estados no están para sacrificarse. Eso es el mensaje que manda Naciones Unidas, o sea que cada país está dispuesto a mandar a sus soldados patrióticos a defender sus fronteras sin morir por cualquier metro cuadrado o islote, pero no están dispuestos a cumplir una misión de paz que es separar a dos pueblos que tienen problemas entre sí. Y como esto no sirve, pues Netanyahu lo que ha puesto en entredicho es que en una futura negociación de paz se base en que que se retire el ejército israelí y que allí se pongan fuerzas de ocupación o fuerzas de observación de Naciones Unidas. Lo que viene a decir es de que eso no va a ser ninguna garantía de seguridad para Israel. Así que empecemos la cosa bien y planteamientos, valga la redundancia, que vayan a algún sitio. Y entonces Netanyahu dice de que de momento la única posibilidad es que el Estado palestino sea desmilitarizado, que reconozca a Israel como un Estado de los judíos, sobre arreglos de seguridad concretos que se basen en la presencia del ejército israelí. Yo sé que esto a mucha gente le sonará como que es la continuación de la ocupación,
pero no es así. Hay muchos países que son independientes y que sus fronteras están controladas por ejércitos que no son los propios. Y si no, que les pregunten a algunos países que no tienen ejército, por ejemplo, Costa Rica. Seguimos. Un total de 8.000 soldados de 19 países iniciaron hoy en Jordania el ejercicio militar conocido como Eager Lion, león impaciente, que las autoridades estadounidenses y jordanas insisten en desvincular del conflicto sirio. El teniente general jordano Awani Adwan, que dirige las maniobras, señaló que se trata de un evento anual sin ninguna relación con la situación en la vecina Siria y que se celebra desde 2010. Los ejercicios militares incluyen el despliegue de misiles Patriot y la participación de aviones de combate F-16, armas que podrían permanecer en Jordania tras las maniobras para proporcionar defensa antimisiles al país ante la creciente preocupación de ataques desde Siria, aunque los ejercicios proyectados no se llevarán a cabo cerca de la frontera con este país, sino en el centro y sur de Jordania. El teniente general estadounidense Robert Catalanotti, director de maniobras del Comando Central de Estados Unidos, dijo por su parte que el objetivo de Eager Lion es fortalecer las relaciones militares de los países participantes para enfrentar los desafíos de seguridad nacional actuales y futuros. El año pasado, un total de 17 países, entre ellos Estados Unidos y España, participaron con unos 12.000 soldados en estas maniobras, considerados las mayores realizadas en una década en Oriente Medio. Los medios árabes apuntaron entonces que estas operaciones podían estar diseñadas para preparar un golpe contra el régimen sirio, algo negado por Amán. En esta ocasión participan Bahrein, Canadá, Chequia, Egipto, Francia, Italia, Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Líbano, Pakistán, Polonia, Qatar, Reino Unido, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Sí, Jordi, es interesante ver la lista de los países, porque la lista de los países prácticamente son los mismos países que están con sus ejércitos presentes en Afganistán e Irak. Fíjate, están aparte de Estados Unidos y Canadá, están Reino Unido, está Francia, Italia, Chequia y por supuesto los países árabes. Entonces, vamos a ver, el mensaje ellos dicen, no, esto no es por nada. Pero sí que es por nada, porque nadie se gasta tantos miles de millones de dólares en entrenar a un ejército que está muy lejos de su sitio, como podría ser el ejército canadiense que pinta ahí en Jordania, están a unos cuantos miles de kilómetros de distancia. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo seguramente es que estos países árabes, entre ellos Bahrein, Kuwait, el nuevo Irak, o sea, el Irak liberado por Estados Unidos, Turquía, Qatar y Emiratos Árabes Unidos supongan una punta de flecha de los, digamos, contra el islamismo radical, ¿vale? Por no decir contra Irán. Porque fíjate que Kuwait era el país que había sido ocupado por el Irak de Saddam Hussein. Ahora Kuwait participa. Bahrein es el país amenazado actualmente por Irán como sujeto de que están ocupando sus tierras, o sea que Bahrein es parte de Irán, eso es lo que ellos dicen. Aquí el único que falta es Arabia Saudí. Y yo no sé si Arabia Saudí, que aparece también. Bueno, sí, perdón. Entonces, claro, le digo, aquí no falta nadie, ya estamos todos. Y están incluso países europeos que tienen poca presencia militar, pero que últimamente tienen mucha presencia política en este orden militar, como son Chequia y Polonia. Aquí lo lógico, Jordi, es que estuviera Israel. Pero hay cosas que no se pueden hacer delante de todos. Y yo te digo, algún día se publicará, y aquí me pongo yo como vidente del futuro, que algún día se publicará que en estas maniobras hay de paisano participando muchos militares israelíes que están haciendo migas y muy buenas migas con la gente de Bahrein, de Jordania, de Arabia Saudí, de Kuwait, de Pakistán, etcétera, etcétera.
porque todos los que tienen... Ahí yo me acuerdo cuando estudiábamos matemáticas y sabías que para multiplicar menos por menos y más por más te decían el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Seguimos. La asesora política del presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que tanto el gobierno como el pueblo sirio respaldarían la iniciativa de abrir un frente contra Israel en los Altos del Golán. Dicha funcionaria afirmó que su país sufre la actual guerra debido a la resistencia que mostró en las últimas décadas contra el régimen de Israel. Bueno, la asesora política de Bashar al-Assad se ve que tiene tanta lógica como el propio presidente sirio. O sea, resulta que el problema que tiene Siria viene de su papel de haber resistido frente a Israel. Esto no solamente que es una tontería grande como un pino, sino que en base a qué, o sea, contra quién. O sea, los que le están atacando están cuestionando de que tenía que ser más sionista Siria. O sea, ¿de qué está hablando? Yo creo que ya los hedores de la pólvora y de las nubes de armas químicas que están utilizando están afectando también a la cúpula de este país y pues esto es otra bravuconada de Bashar al-Assad que parece que, bueno, que aparte de recibir todo su soporte económico de Irán, también aprendió algo de su presidente a punto de dejar de serlo, Ahmadinejad, que es decir, mentiras sin parar. Y terminamos en Israel, hablamos de la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Comienza un viaje de 4 días y allí se mostró confiado en que durante su visita se puedan cerrar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. El presidente destacó que Israel tiene mucho de lo que Colombia necesita en materia de tecnología, de asesoría y en muchos frentes. Por eso creo que esta es una visita que va a ser muy productiva para Colombia y creo que también para Israel, aseveró, mientras agregaba: si podemos en alguna forma ayudar a solucionar el problema entre Israel y Palestina, como lo hemos tratado de hacer en el pasado, no porque nosotros queramos entrometernos en ese conflicto, sino porque por circunstancias de la vida tenemos la confianza de los dos países, estaremos más que dispuestos. Esto es lo que ha dicho el presidente colombiano en Londres antes de emprender el viaje a Israel. Pues a mí me gusta mucho esta declaración. Yo sé que Colombia no tiene la llave de la solución del conflicto, pero hay otros que se tiran a la piscina pensando que sí van a solucionar, empezando por nuestro propio canciller español, siguiendo por China, que organiza congresos internacionales. Este dice, bueno, nosotros no creo que vayamos a poder ayudar mucho a solucionar el problema, pero si por casualidad podemos echar un cable, pues aquí estamos. Eso es todo, sin exagerar su propio papel y sí tratando de sacar partido para su propio país de lo que es una visita y de lo que tiene que ser una negociación normal y establecida con otro país, como es el caso de Colombia con Israel. Y Colombia tiene una ventaja, que los países de alrededor están tan ensimismados en revoluciones vanas, tipo Venezuela, Ecuador, etcétera, que pues para Israel, Colombia sería un excelente punto de encuentro con esa América Latina cercana al Caribe, con muchas opciones de negocio que se podrían abrir a través de este Tratado de Libre Comercio. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en las noticias y ahora es la que viene Raquel con el Espacio Cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Bien, un poco triste, Jordi. ¿Y eso por qué? Cuéntame. Porque se nos ha ido Yoram Kaniuk, uno de nuestros escritores israelíes preferidos. Y bueno, comenzamos esta agenda cultural con esa noticia triste. Además hablábamos de él, ¿no? Hace mucho... Hace unos meses hablamos con su traductora al castellano, con Raquel García Lozano, porque se presentaban en España 2 de sus títulos emblemáticos, El hombre perro y 1948. El hombre perro hicimos un Cartas de Babel, ¿te acuerdas? Claro. Y sobre 1948 hicimos un marcapáginas, que precisamente es el que emitíamos ayer en homenaje a este gran escritor israelí que falleció el pasado sábado en su ciudad natal, en Tel Aviv.
a los 83 años de edad, tras luchar duramente contra el cáncer. Y bueno, que finalmente pues ha triunfado, ¿no?, la enfermedad. Muy curioso porque hoy, hablando con Raquel García Lozano, lamentándonos de esta pérdida, pues me comentaba que ha sido muy emocionante porque el escritor ha compartido con sus más allegados a través de Facebook una especie de diario en el que iba hablando de lo que le estaba sucediendo, de que se le acababa la vida. Y bueno, lo que decimos siempre, nos quedan sus libros. Claro. Así que es un buen momento para que ustedes recuperen ese marcapáginas, si no tuvieron oportunidad de oírlo ayer, ese espléndido Cartas de Babel con tu voz, Jordi. Gracias, Raquel. Y tantos otros títulos como El buen árabe, pues El último judío, y bueno, todos aquellos libros como los que ya hemos citado que le hicieron ganar muchísimos premios. El año pasado precisamente fue nombrado oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Según recogen los medios de comunicación israelíes, su familia ha informado de que, cumpliendo con su última voluntad, su cuerpo será donado a la ciencia y no habrá funeral. Así que desde aquí, nuestro homenaje para Yoram Kaniuk, un escritor, periodista, activista, luchó en el Palmaj. Bueno, una vida muy, muy interesante que refleja en ese libro que no se deberían ustedes perder, que es 1948. Pues mira, una muy buena manera de rendirle tributo a este autor, acercándose a alguno de sus libros y sí, me imagino que eso es lo grande de ser un artista, es tener la capacidad de proyectarte en el tiempo más allá incluso de tu propia vida biológica. Exacto. Así que nada, su recuerdo permanece en cada letra que escribió y ahora mismo pues le podemos rendir tributo acercándonos a uno de esos libros. Bueno, Raquel, y del fallecimiento a una buena escritor, noticia, sobre todo para los jóvenes israelíes que hace no mucho proyectaron y llevaron a cabo esa idea maravillosa que es Basi. Esta startup, esta aplicación, ¿te acuerdas? No. De la que también hablamos en las noticias de los lunes. Son tantas cosas, Raquel. Pues Dime. hemos hablado varias veces. ¿Es la Primera para presentarla, de coches? exactamente. Eso es, vale. Es una aplicación de navegación orientada a los dispositivos móviles para conductores que se basa en la información provista por sus 47 millones de miembros para mejorar sus mapas. Es decir, de otros conductores. Exacto, imagínense que tienen que coger el coche por la mañana para ir al trabajo y de repente les salta una notificación en su teléfono inteligente de otra persona que está a medio camino por donde usted va a transitar y de repente le dice no vaya por Paseo de Gracia, que está colapsado, o no vaya por, no sé, la avenida de Zaragoza en Pamplona, o no vaya por la Gran Vía, que está imposible. Bueno, eso no hace falta que nos salte una notificación, eso ya lo sabemos. Pero es una información muy útil y ya sabes que en las noticias de los lunes estuvimos comentando que Facebook estaba interesado en comprar a estos inventores israelíes esta aplicación, que también lo había intentado Apple, pero que no había llegado ni siquiera a acercarse a lo que pedían los inventores de Basi. Finalmente va a ser Google quien está más cerca de comprar esta aplicación por, dicen, unos 1.300 millones de dólares. Ahí es nada. No está mal. A esta hora seguramente, cuando ustedes estén oyendo este informativo, esta agenda cultural, ya se sabrá cuál ha sido el montante de este cierre de negocio entre los de Basi y Google. Así que les seguiremos contando, pero desde aquí nuestra enhorabuena a estos nuevos millonarios israelíes. Y bueno, y que han hecho un bien para la humanidad, ¿eh? Sí, sí, para sí. La humanidad sobre 4 ruedas. Sobre 4 ruedas. Bueno, pues nada, ¿cuánto vale una idea? Esa podría ser el título del programa de hoy. Exacto. Bueno, una idea y una aplicación de esa idea, claro. Claro, porque ideas tenemos todos. Sí, pero algunos más, porque yo me he llevado un disgusto recientemente porque me han robado en el CSIC precisamente, esos malvados científicos, mi idea del coche sin conductor. Ah, sí. Claro, yo la tengo desde hace mucho, prácticamente desde que me empecé a sacar el carnet de conducir, y los del CSIC pues ya tienen un prototipo, Jordi. Me parece muy mal, pero en fin. Yo tengo algunas ideas, pero no las voy a contar. No las digas. Bueno, yo inventé también Google
y inventé también el coche que se aparca solo, que me parecía muy útil, pero no vamos a seguir hablando de mí, sino del israelí Ido Segal, que ofrece el día 15 en Valladolid un viaje sonoro y vital por el mundo de la música oriental. Este músico es un multiinstrumentalista que ofrecerá este día 5 de junio, como les decimos, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, un viaje sonoro y vital por el mundo de la música oriental. Está especializado Segal en la música de la India, la música turca y la percusión oriental, y ha adquirido sus conocimientos en sus viajes durante muchos años a la India y después a Turquía. Es una propuesta muy interesante y si están en Valladolid, se lo recomendamos. Bueno, pues miren, fantástica propuesta musical, claro que sí, en Valladolid. Y terminamos con fútbol, Jordi. Esto parece un informativo típico. Terminamos en la Eurocopa Sub-21, lamentándonos de que Israel, perdió ante Italia. Sí. Sí. Y bueno. Bueno, pero todavía tiene posibilidades, ¿no? Todavía tiene posibilidades, pero el debut claro, no ha sido brillante especialmente. Por lo visto el público estaba entusiasmado. Eso era como la Bombonera, el Bernabéu y el Camp Nou juntos en un clásico. El ambiente era espectacular, pero no pudo ser. Italia es una potencia mundial en cuanto a fútbol, claro. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. Quizá Israel tiene que medirse más con otros... tenemos que ver el potencial de Israel con otros clubes. Italia, ha ganado 4 veces el Mundial y ahí lo tienen. Son todos unos fanáticos del fútbol en ese país. Pero bueno, poco a poco para Israel. Y desde aquí suerte a Israel y a la Rojita, por ejemplo, por supuesto. Por supuesto, también veremos la Rojita. Bueno, Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana más, hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Cielos abiertos entre Israel y la Unión Europea. La Organización de Estados Americanos aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. El canciller español advierte de la urgencia de las conversaciones de paz en Oriente Próximo y ni una sola vivienda vendida en Jerusalén Oriental en lo que va de 2013. Estos son los titulares y como siempre los va a comentar Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Quiero advertir a los oyentes que esto que no se vendió ninguna sola vivienda no es por problema de créditos hipotecarios. Bueno, luego hablaremos de esta noticia y luego también vendrá Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos hablando de las relaciones entre Israel y la Unión Europea, porque firmaron esta semana un acuerdo para abrir de manera progresiva sus mercados de la aviación hasta 2018 y unificar leyes en seguridad, tráfico aéreo y derechos de los pasajeros. Este documento reemplaza los anteriores acuerdos bilaterales entre los Estados miembros e Israel y establece la apertura escalonada de sus mercados de transporte aéreo durante los próximos 5 años, hasta que no haya restricciones en el número de vuelos. De este modo, tanto las aerolíneas europeas como las israelíes podrán operar vuelos directos entre cualquier punto de la Unión Europea e Israel, lo que, según explicó la Comisión, aumentará el número de conexiones entre ambas regiones. Además, la aplicación gradual del tratado permitirá que las compañías aéreas de ambos lados se preparen con suficiente antelación para un incremento de la competencia. El acuerdo prevé integrar a Israel en el espacio aéreo común europeo, lo que implicará que ese país apruebe disposiciones, normativas y estándares equivalentes a las leyes europeas en materia de seguridad, medio ambiente, derechos de los pasajeros, gestión del tráfico aéreo, regulaciones económicas o competencia. La Unión Europea ya ha firmado acuerdos similares con países de la antigua Yugoslavia, con Marruecos, Jordania, Georgia y Moldavia, mientras que mantiene negociaciones con Ucrania, Azerbaiyán y Líbano y prevé abrir pronto las conversaciones con Túnez. El mercado europeo es el más importante para las aerolíneas israelíes, ya que supone el origen o destino del 57% de sus vuelos internacionales, mientras que para las compañías europeas Israel es su principal mercado en Oriente Medio, que asciende a 7,2 millones de pasajeros. Actualmente 18 estados de los 27 que componen la Unión Europea disponen de conexiones directas con Israel: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Pues sí, pues desde aquí creemos que es un avance
hay mucha gente que siempre se cuestiona, pero ¿qué hace Israel, por ejemplo, jugando la Liga Europea de Fútbol? ¿O qué hace Israel ahora con el espacio aéreo común europeo? Pues Israel está en un punto que o puede mirar hacia Oriente o puede mirar hacia Occidente, a ver cuáles son las mejores normas. Evidentemente, en lo que tiene alrededor, el punto de referencia siempre va a ser Europa, porque tanto la legislación como el tráfico, como las normas, los estándares, siempre le va a resultar mucho más avanzado y comercialmente viable hacerlo con el espacio europeo. Y así lo hace ahora con este acuerdo. Hay una sola palabra de todo esto que creo que va a tener algún problema, que es: se unifican las leyes en seguridad, tráfico aéreo y derecho de los pasajeros. En el tema de seguridad, pues ya quisiera yo que las compañías aéreas europeas tuvieran el nivel que tiene el AL de seguridad en sus vuelos. Así que no sé si va a ser tirar a la baja la seguridad que ya tienen las compañías israelíes o tirar a la alta el resto de las compañías europeas. Esto que se abre a la competencia, ya Israel no solamente lo vislumbra, sino que lo está poniendo en marcha, porque hace pocas semanas hablábamos de la licitación de un nuevo aeropuerto internacional para Israel, para la ciudad de Eilat. Evidentemente, el abrir el espacio aéreo para un mayor tráfico, incluso directo hacia Eilat, sin pasar por Tel Aviv desde cualquier capital europea, pues va a servir a consolidar el turismo y a afianzar el tráfico. Lo que no sabía, y me congratulo en saberlo, es que para las compañías europeas Israel es el principal mercado de Oriente Medio. No lo pensaba que igual Doha, Dubái, no sé, Arabia Saudita, Amán, hay tantos sitios, incluso el Cairo, pero saber que Israel es el principal mercado para las compañías aéreas europeas quiere decir de que Israel no está tan aislado como a veces nos parece. La organización B'nai Brit Internacional expresó su satisfacción por la decisión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Eduardo Kohn, director para América Latina de B'nai Brit Internacional, señaló que esta decisión es la culminación de 10 años de trabajo y una de gran importancia, dado que, una vez aprobada por los estados, los obliga a regirse por una misma norma contra la discriminación racial. Desde 2004, B'nai Brit pasó a integrar el grupo de trabajo de ONGs e instituciones dedicadas a definir esta convención. En realidad, la Asamblea General de la OEA finalizó con la firma de dos importantes documentos: la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. El representante de B'nai Brit comentó que en el encuentro con el máximo representante de la OEA se recordó el caso AMIA y el reciente memorándum de acuerdo entre Argentina e Irán. También se habló del exabrupto antisemita manifestado por el representante permanente de Venezuela, el embajador Roy Chatterton Matos, que acusó a un delegado de ser un agente palestino financiado por el Mossad, que es un organismo terrorista. En el marco de la Asamblea General de la OEA, los representantes de B'nai Brit también se reunieron con la delegación de Israel, que estuvo encabezada por el director para América Latina de la Cancillería israelí, Itzhak Shoham. En la Asamblea General de la OEA participaron los representantes de los 34 países miembros, salvo Cuba, que está suspendida y contó con la presencia de 28 cancilleres. Bueno, aquí en España muchas veces desconocemos organismos tan importantes como la Organización de Estados Americanos, que agrupa prácticamente a todos los que nosotros llamamos países del área hispanoparlante, excepto España y Portugal. Y sí que están ahí Estados Unidos y Canadá, o sea, todos los que conforman el continente americano. Es un organismo importante, no te voy a decir que llegue a las dimensiones de las Naciones Unidas, pero también mete la pata bastante menos que Naciones Unidas, con lo cual una cosa se compensa con la otra. Y siempre van un poquito a remolque también. Entonces, en el tema de declaración de derechos, bueno, esto ha tardado mucho en salir, pero por fin es bienvenida esta Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y entre otras cosas porque permite denunciar a propios miembros
de este organismo, ¿no? Como este embajador venezolano que le dice a un palestino para insultarlo, porque no tenía otra manera, dijo que era un palestino que trabajaba para el Mossad. O sea que ya no hace falta ser judío ni amigo de los judíos para que te acusen de ser sionista o colaboracionista o lo que sea. Es todo un despropósito. Seguimos. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, José Manuel García Margallo, advirtió ayer de que si el conflicto palestino-israelí no se soluciona ahora de una manera muy rápida, en el plazo de 2 años, será difícil encontrarla en el futuro sobre la base de 2 estados. Así lo apuntó en su intervención en la presentación del libro Europa y la democracia en el norte de África, una segunda oportunidad, editado por José Ignacio Torreblanca, Eduard Soler y Hélène Michou, que tuvo lugar en la Casa Árabe de Madrid. Margallo, quien advirtió de que este conflicto contamina a todo su entorno por cuanto que sirve a los grupos suníes y chiíes de todos los países musulmanes a oponerse a las iniciativas que emprende Occidente en la región, señaló que el tiempo apremia, porque si continúan los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, ya será físicamente inviable la existencia de una Palestina con un territorio continuo. En ese sentido, justificó la petición que trasladó en Israel al gobierno de Benjamin Netanyahu de que los suspenda y a la vez la que hizo a la Autoridad Nacional Palestina de que no aproveche su nuevo estatus de miembro observador de Naciones Unidas para acudir al Tribunal de la Haya y judicializar el conflicto. En cualquier caso, la solución tendrá que venir en los próximos 2 años porque además a partir de 2015 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya se encontrará en la fase final de su mandato con el poder legislativo renovado y su poder de influencia por ambos motivos será mucho menor. Bueno, señor Margallo, lo que usted ha dicho, nosotros lo hemos dicho aquí hace 2 semanas, pero lo había dicho el señor John Kerry. No sé si usted lo citaba, porque la noticia hablaba como que es algo que se le ocurrió a usted solito. Esperamos que reconozca las virtudes intelectuales de los demás y los derechos de autor de los demás a las ideas, o que haya dicho de alguna manera que usted apoya esa iniciativa, cosa que, si vamos al kit de la cuestión, lo que no se logró en 65 años, ahora deprisa y corriendo, porque lo diga usted o el señor John Kerry, los palestinos van a aceptar la existencia de un Estado judío. ¿Hay alguna señal en todo el Oriente Próximo de algún país, a excepción de los 2 que ya han firmado la paz con Israel, como son Jordania y Egipto, que vea que se inclinan a reconocer a Israel como un Estado judío con derecho a existir? Pues por ahí empiezan los tiros. Usted dice que ya le advirtió a Netanyahu que el problema que suspenda la construcción. Pues escuchen la próxima noticia, porque lo que viene a decir es que desde el año 2013, ya llevamos 6 meses, ¿no? En esta mitad de año, pues no se ha vendido ni una sola vivienda en Jerusalén Oriental, con lo cual no sé de qué paralización están hablando. Si quieren que simplemente se ponga un cartel, ya no trabajamos, porque no están trabajando, no se está construyendo y no se están vendiendo. No hay gente habitando, nueva gente habitando en los barrios estos. En todo caso, los que están construidos están paralizados. Pero el problema no es ese, el problema es que siempre que va a decir algo sobre Oriente Medio, una de cal y una de arena. O sea, si tiene algo que decirle a los palestinos, entonces primero tiene que echarle la bronca a los israelíes. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Dice que no aprovechen para judicializar el conflicto y acudir al Tribunal de la Haya. Pues es lo que están haciendo todos los días, Abu Mazen, diciendo, vamos a llevar el tema de los presos palestinos, vamos a acusar a vamos a acusar al otro. Y están todos los días ahí ya con la petición firmada para que realmente se lleve al Tribunal de la Haya, que en definitiva no va a poder castigar nunca a alguien por cosas que no se han hecho. Pero lo importante, ya lo sabemos nosotros, de la propaganda palestina no es lo que se demuestra, sino lo que se dice en forma de rumor y lo que se lanza. Ya lo hemos visto con todos estos tipos Mohamed al-Durrah que aparecían muertos y que luego, cuando se desmiente que ese niño haya sido asesinado, pues nadie lo publica, nadie lo saca en titulares. Así que gracias por interesarse, pero también nos interesaría
que, por ejemplo, en la Casa Árabe donde se presentó este libro, pues también se traigan otras visiones del conflicto. Hace poco allí vino alguien a hablar de Israel. Yo creo que el sitio para hablar de Israel es el Centro Sefarad de Israel y no la Casa Árabe. Seguimos, como decías, Jorge, como si hubiera escuchado a Margallo, el gobierno israelí liderado por Netanyahu ha detenido, de hecho, la construcción en los barrios de Jerusalén Oriental para ayudar al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a reactivar las negociaciones de paz con los palestinos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda, en lo que va de este año, 2013, no se ha vendido ni una sola vivienda en los barrios del este de Jerusalén, mientras que en 2012 se comercializaron 1.500 viviendas e incluso 200 cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu decretó, entre 2010 y 2011, una moratoria de 10 meses a la construcción en los asentamientos en Judea y Samaria, que de hecho redujo esa actividad en Jerusalén Oriental. El presidente de la Comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, Avigdor Lieberman, afirmó que su gobierno ha detenido la construcción para contribuir con la actividad diplomática de Kerry, quien está tratando de regresar a la mesa de negociaciones a israelíes y palestinos. Bueno, ya está. Otra vez, volvemos a desmentirlo. A ver, seguramente no importará. Mañana volverán a decir, es que hasta que Netanyahu, hasta que Israel no deje de construir en Jerusalén Oriental, no podemos hablar. Pues no se construye, no se vende, y no es porque no se den créditos hipotecarios o porque haya estallado la burbuja inmobiliaria como aquí en España. Ahí no se vende porque el gobierno tiene congelado eso para ayudar a las conversaciones de paz. Pero claro, el problema es que en una mesa de conversaciones tiene que haber alguien sentado en cada punta. Bueno, pues gracias, Jorge. Mañana te volvemos a ver aquí en las noticias. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Jordi, querido, muy bien. Aquí da comienzo el espacio cultural con Raquel y con sus siempre curiosas importantes noticias. Pues sí, sobre todo la primera. Les vamos a hablar de, cómo no, del Festival de Cinema Jueu de Barcelona que se está desarrollando en estos días. En concreto, hoy se estrenan en España The Gatekeepers, esa película controvertida en la que exmiembros del Mossad, dirigentes del Mossad, pues hablan de esos secretos, de esas directrices internas que no se tienen por qué conocer y de la que ellos hablan, opinan y tal, y una película que gusta mucho, claro, a los que no están por defender Israel en muchas ocasiones. Es una película de Dror Morer y también se presenta en este festival Matchmaker, una película israelí de 2010 dirigida por Avi Nesser, un director que siempre nos ofrece propuestas interesantes. Así que tendrán mucha suerte los que acudan a ver estos dos estrenos. Bueno, y ahí queda eso, Raquel. En el Festival de Cine Judío de Barcelona, o el Cinema Jueu de Barcelona, pues una película que a lo mejor no es, digamos, la mayor propaganda que le puedes hacer al Estado de Israel. No, pero sin embargo, sí, ahí está. Porque claro, el espíritu crítico no nos abandona. No, eso es con lo que nos quedamos nosotros y claro, se debería quedar mucha gente. Pero me imagino cuántas personas que vean esa película saldrán y dirán, ¿ves? Si lo dicen ellos mismos, hasta ellos mismos lo dicen. Pero bueno. Es otra lectura. Sí. Sin embargo, sí que tiene que ser interesante, aunque yo me imagino que hablan de cosas del pasado. Evidentemente, sí, claro, estos chicos no van a hablar, estos señores, no van a hablar de lo que actualmente se trae entre manos el Mossad. Y está muy bien ser crítico con cualquier institución. Lo que pasa es que si esa crítica en el exterior de Israel se utiliza, pues eso, para ir en contra de Israel, pues nos gusta menos. Pero bueno, yo reconozco que no he visto The Gatekeepers y estoy opinando un poco sin argumentos, ¿no? Pero bueno, por lo que he leído y tal, creo que es una película, controvertida. Jordi, dime. También hoy tenemos la oportunidad de ver al Teatro Nacional de Israel en un festival, ya saben, el Teatro Abima, y no en cualquier festival, en el de clásicos en Alcalá. Con la obra El Mercader de Venecia, el Teatro Abima inaugura este festival de artes escénicas organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se desarrollará del 12 al 30 de junio y para nosotros, claro, como está el Abima, Teatro Nacional de Israel, pues nos interesa especialmente. Ya les hemos hablado en Radio Sefarad de esta presentación, de estas dos representaciones del Mercader de Venecia.
Y también lo hicimos en las noticias de los lunes, así que seguro que saben a qué nos referimos. Las representaciones se desarrollarán en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares a las 8 de la tarde. Así que si tienen la oportunidad de ir, bueno, pues seguro que va a ser algo que no olvidarán nunca. Es en hebreo con subtítulos en castellano. Y Abima es la compañía de teatro más importante de Israel. Hablamos de ella, como decía Raquel, y descubrimos la cantidad de montajes que hacen al año. 10 eran, ¿no? 10 obras montajes, al año. ¿O eran más? No, 10 al año, 10, que no está mal. Vale. Si lo piensas es casi uno por mes. Así que sí, 10 obras. Y todas sus giras que hacen por todo el país, que llegan a todo tipo de gente, árabes, judíos, niños, mayores. Muy, muy interesante. Bueno, ¿y qué más? Cuéntame. Pues seguimos hablándoles de cultura, pero en este caso de un diario, porque el Museo del Holocausto de Washington ha recuperado 400 páginas del diario de uno de los confidentes de Hitler, seguro que les suena el nombre muchísimo, Alfred Rosenberg, que desempeñó un papel importante en el exterminio de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde este museo se afirma que este dietario podría ofrecer un nuevo punto de vista sobre las reuniones de Rosenberg con Hitler y otros líderes nazis como Himmler y Goering. Además, incluye detalles sobre la ocupación alemana de la URSS y también los planes para el asesinato masivo de judíos y europeos del Este. El diario está formado por un conjunto de recuerdos de Rosenberg desde la primavera de 1936 hasta el invierno de 1944. La mayoría de los textos están escritos en cursiva y algunas de las páginas han sido cortadas de un libro de contabilidad. También incorpora Jordi detalles sobre las tensiones entre los altos mandos alemanes, sobre todo la crisis causada por el vuelo de Rudolf Hess a Reino Unido, ya recordarán ustedes, y el saqueo de arte en Europa. Estas 400 páginas del diario fueron descubiertas en Buffalo, en el estado de Nueva York, y se cree que fue Robert Kepner, alemán de nacimiento y uno de los fiscales de Nuremberg, quien lo escondió en su casa. El gobierno de Estados Unidos le señaló como sospechoso de traficar con este material. Kepner voló a Estados Unidos durante los años 30 para escapar del nazismo y no volvió hasta que se dieron por finalizados los juicios después de la guerra. Además, citó algunos extractos del diario de Rosenberg en sus memorias. Bueno, es una rocambolesca historia la de este diario que, como dicen desde el Museo del Holocausto de Washington, bueno, pues va a arrojar nueva luz sobre la trama nazi de, entre otras cosas, el exterminio judío, la solución final, la llamada solución final. Pues sí, más documentos para, pues efectivamente, dar testimonio de ese hecho y también, una vez más, para demostrarlo ante aquellos que se niegan en negar lo evidente. Los que se empeñan, ¿no? Se empeñan, quiero decir, sí. Bueno, ¿y qué más, Raquel? Pues continuamos Cuéntame. en esta línea, Jordi. Antes de la solución final, antes del exterminio, se procedía al expolio, a un expolio legal, digamos, entre comillas. Claro. El museo, el que hace la ley. Exacto. El Memorial del Holocausto de París explora en una exposición la exclusión económica de los judíos aplicada por el régimen nazi a partir de 1933 y en especial cómo se tradujo en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. La muestra se titula La expoliación de los judíos, una política de Estado 1940-1944 y se podrá visitar hasta el próximo 29 de septiembre. Reúne documentos de los archivos franceses e ilustra casos reales de expoliación en diversas ciudades francesas como Grenoble o Lyon. La arianización fragilizó social y económicamente a los judíos. Una persona despojada de sus pertenencias se encuentra sin defensa y físicamente está más débil para huir o escapar de los arrestos. Esto ha declarado a diferentes medios de comunicación la coordinadora de la exposición, Emily Simon. A partir de 1938, la expoliación judía, que comenzó años atrás en Alemania, se propagó más allá de las fronteras nazis para implantarse en Italia, pero también en Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, bueno, todos los países ocupados por los nazis. A Francia llegó en 1940, en primer lugar promulgada por el ocupante nazi, posteriormente retomada por el terrible régimen colaboracionista del mariscal Pétain en Vichy. Fue el preludio de una inevitable guetización, puntualiza la comisaria de la exposición.
El Memorial del Holocausto ilustra la instauración de este precepto con el ejemplo de la Dirección General de un organismo económico en la ciudad de Lyon. Un organismo de sumo interés, ya que el 10% de la población hebrea francesa de la época habitaba en esta localidad. Bueno, pues en esta Dirección General, Jordi y queridos oyentes, se cruzaban diariamente los mismos judíos convocados por la policía para que arianizaran sus posesiones con los ciudadanos leoneses que acudían para informarse o apropiarse de un bien judío. Más de 20.000 administradores provisionales, funcionarios que debían declararse antisemitas, se ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial de gestionar las posesiones judías, estimarlas económicamente y asegurar su venta al mejor postor. 20.000 administradores, una cifra elevada. Francia sigue haciendo sus deberes en la asunción de culpas en estos años de la ocupación nazi y del régimen de Vichy. Y en compensar también a los legítimos dueños, ¿no? Esperemos los legítimos que sí. herederos. Esperemos que sí. Bastante complicado. También en Rusia tendrían que mirar este tema porque los soviéticos también se llevaron bastante. Y ahí está el famoso Museo del Hermitage. Es, bueno, podríamos llamarlo también el Museo del Expolio porque ahí hay mucho. Pero bueno, Rusia no se ha mostrado tan diplomática como Francia en este sentido. Por ahora no, y no tiene pinta por el momento. Pero bueno. Bueno, Raquel, pues hasta muchas mañana. Gracias. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 5 detenidos en Barcelona por divulgar contenidos yihadistas. La campaña de delación de colaboracionismo con Israel de Hamás culminará con la ejecución de varios acusados. El Servicio de Seguridad Interior de Israel lleva desarticulados desde inicios de año 5 atentados y 30 secuestros de soldados. Quedan solo 5 candidatos para las elecciones iraníes, 2 de ellos inculpados por el caso AMIA. Y estos son los titulares de las noticias que trataremos hoy. Como siempre las va a comentar Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego también, como siempre, viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos aquí, en España. La Policía Nacional ha detenido ayer a 5 personas de nacionalidad tunecina en una operación vinculada con el terrorismo islamista llevado a cabo en Barcelona. Los 5 detenidos en diferentes zonas de la ciudad están acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El grupo, según ha informado en un comunicado el Ministerio del Interior, se dedicaba a divulgar material multimedia con contenido yihadista a través de redes sociales. La operación Cartago, que se inició a principios de 2012, detectó estas imágenes relativas a acciones terroristas amparadas por la yihad global. El comunicado de Interior informa de que los detenidos han difundido más de 400 archivos, vídeos, fotografías y textos de contenido yihadista, incluidos discursos de líderes como Osama Bin Laden o al-Zarqawi, vídeos sobre atentados, explicaciones sobre la confección de explosivos, ejercicios de entrenamiento de muyahidines, fusilamientos y ejecuciones sumarias. Sí, Jordi, desde aquí felicitamos a la Policía Nacional por este operativo que seguramente traerá como subproducto nuevas detenciones, creo yo, porque estas redes de terrorismo pueden tener, a través de, por ejemplo, la gente que entraba a estas páginas, pueden ya saber de otros sospechosos. Esto es muy grave, No es alguien que publica una página web, es alguien que publica cómo hacer explosivos y cómo cometer atentados terroristas, digamos, de la calidad o de la intensidad de, por ejemplo, los que tuvieron lugar en Boston o en Londres o en París, cómo fabricar explosivos caseros, y lo peor de todo es el adoctrinamiento ideológico fanático. Y aparte, fíjate, siempre se dice, cuando se habla del atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid, que eso sucedió porque España estaba en guerra en Irak, pues ahora España no está en ninguna guerra con Irak. Votó a favor del Estado palestino en las Naciones Unidas, quiso abrir un consulado en Gaza, etcétera, etcétera. Y igual, la yihad, el objetivo del terror es el terror, no necesita ninguna excusa ni ninguna situación. Ellos van a sembrar el terror y ellos van a matar occidentales porque esa es su misión.
da igual lo que hagamos nosotros, no necesitan que nosotros hagamos algo en contra del mundo árabe para que ellos se sientan ofendidos. Seguimos hablando de terrorismo. El gobierno del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza planea ejecutar a varias personas acusadas de colaborar con Israel para erradicar el colaboracionismo durante el año 2013, según ha informado el director de Seguridad Interna del Ministerio del Interior gazatí, Salah ad-Din Abu Sharj. Según ha declarado, la campaña contra el colaboracionismo, que se extendió entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, logró la mayoría de sus resultados y se saldó con varios arrestos. Las redes sociales son muy útiles para educar a nuestro pueblo, a pesar de que la ocupación israelí intenta reclutar colaboradores a través de las mismas. Sin embargo, estos intentos no son comparables con los grandes beneficios que aportan estas herramientas para aumentar la conciencia de los peligros de la colaboración con Israel. Advirtió. En abril de este año, la organización terrorista instó a los colaboracionistas a entregarse a las autoridades a cambio de una amnistía. Bajo la legislación palestina, el colaboracionismo con Israel puede implicar la pena de muerte, si bien las órdenes de ejecución han de ser aprobadas por el presidente. Sin embargo, el movimiento islamista no reconoce la legitimidad del presidente de la Autoridad Palestina, cuyo mandato expiró en 2009, por lo que procede a las ejecuciones en el enclave sin su aprobación. Pues sí, mira, aquí en España tenemos estas campañas, por ejemplo, Telecinco tiene ese 12 meses, 12 causas para dejar de fumar, para andar en bicicleta. Pues la campaña de Hamás es delate a los colaboracionistas, que eso puede ser cualquiera, que a uno le cae mal y tiene pues lo mejor es decir que es un colaboracionista con Israel. Me imagino que bajo tortura esto es un método que se ha probado, incluso creo que puede haber sido inventado en España en la época de la Inquisición, que bajo tortura uno confiesa lo que se quiera oír y no la verdad necesariamente. También me llama la atención como los de Hamás hablan de los grandes beneficios de las redes sociales. Es que es algo alucinante. No sé exactamente, yo no quiero imaginarme cómo será el Facebook de Hamás. O sea, porque nosotros colgamos fotos, pero ellos que cuelgan un cuadrado donde dice detrás de este velo hay una persona. En el caso de las mujeres que no pueden mostrar su cara, pues el Facebook es un no Facebook. Así que, bueno, esto es dentro del mundo de ficción del que hablamos aquí muchas veces, de este mundo paralelo, el universo paralelo de Hamás, que es un universo paralelo que comparte con otras organizaciones terroristas, como las que hablamos antes de los yihadistas. Da igual cuál es la variante, si unos dicen hay que matar a estos o hay que matar a estos también. Todos se basan en que tienen derecho a cargarse y llevarse por delante la vida de los demás. En este caso incluso se amparan en la legislación, porque la legislación dice que como el que tiene que condenar a muerte es el presidente, pero como el presidente no ha sido reelecto, pues entonces digo yo quién debe morir y quién debe vivir. En su reunión ayer con el presidente colombiano Juan Manuel Santos de visita en el país, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que desde comienzos de este año Israel lleva desarticulados 5 atentados terroristas. El Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interno y el Ejército han evitado estos ataques, además de 30 intentos de secuestro. Estamos contentos de compartir nuestra experiencia sobre la lucha contra el terrorismo con Colombia, dijo el líder israelí, en cuyo informe no se detallaba ni el origen ni los objetivos de los atacantes. El mandatario colombiano también se reunió con el presidente de Israel, Shimon Peres, y con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, con quien dialogó sobre el proceso de paz y el establecimiento de un Estado palestino independiente. Sí, bueno, gracias a la visita del presidente colombiano, pues Netanyahu ha soltado un dato que no ha dado todos los detalles del mismo, pero sí que en estos 5 o 6 meses pues han habido 5 intentos de atentados, y cuando se habla de atentado en Israel, créeme que no es los atentados tipo Londres de alguien que sale con un cuchillo. Son cosas bastante más elaboradas y son con explosivos de mayor alcance. Y también cuando se hablan de los intentos de secuestro, tampoco es que son los secuestros express que puede haber en algunos países para pedir dinero a cambio, ¿no? Estos son secuestros de soldados o soldadas, mujeres soldado, a las que secuestran para pedir a cambio la liberación de presos políticos. O presos políticos, mejor dicho, porque los presos políticos parece que están ahí por sus ideas. No.
están presos con crímenes de sangre, presos terroristas. Entonces intercambian un soldado, una chica de 18 años que está en una parada de un autobús y a la que raptan, por ejemplo, por 1.000 personas, 1.000 asesinos. ¿Qué te parece el cambio? Terminamos hablando de la carrera presidencial iraní, que cada vez cuenta con menos candidatos. A los comicios de mañana viernes ya no acudirá el reformista Muhammad Reza Aref ni tampoco Ghulam Ali Haddad Adel, expresidente del Parlamento de Irán, a los que podría unirse en las próximas horas el clérigo Hassan Rouhani, jefe del Instituto de Estudios Estratégicos de Irán, con lo cual solo quedarían 5 candidatos en liza: Muhammad Bakr Kalibaf, Muhammad Garazi, Saed Jalili, Mohsen Rezai y Ali Akbar Velayati, estos 2 últimos con orden de captura internacional por la autoría intelectual del atentado antisemita contra la AMIA de Buenos Aires en 1994. Bueno, yo como no sé nada de política iraní, pero he asistido muchas veces a lo que es el teatro del absurdo, pues creo que seguramente las candidaturas van a estar entre Mohsen Rezai y Ali Akbar Velayati. ¿Por qué? Porque tienen un currículum que mostrar, tienen en su haber un atentado antisemita internacional, cosa que los demás tienen que hacer todavía muchos méritos, y por más discursitos que digan, no es lo mismo. Ahmadinejad estaba entre los estudiantes que invadieron la famosa embajada de Estados Unidos, aunque nadie lo acusó formalmente de eso, todo el mundo sabe que él era el líder de los que tomaron la embajada, y eso es lo que lo ha convertido anteriormente en presidente, porque era un líder, una imagen icónica dentro de la Guardia Republicana. Y ahora, pues estos 2 señores que son líderes de grupos terroristas internacionales, no solamente anti-israelíes o antisionistas, sino antisemitas, porque recordemos que la AMIA es una agrupación de judíos de Argentina, no es una agrupación nada que ver con Israel, y en el atentado de las 85 personas que murieron, pues la mayoría no eran judíos, sino personas que pasaban por la calle, algunos de ellos 18, 19 años después, todavía sin identificar. Así que vamos a poner la bola de cristal. Como sabíamos que iba a ganar Nicolás Maduro antes de presentarse a las elecciones, pues también vamos a saber que la cosa va a estar entre Mohsen Reza y Ali Akbar Velayati. Ya saben, no tengo un teléfono de vidente, solamente tengo estas visiones respecto a la política de Oriente Próximo. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en el Espacio de Noticias, y ahora viene Raquel con sus noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Jordi, estás? bien. Bueno, tenemos un aniversario muy importante. Sí, ayer Ana Frank hubiera cumplido 84 años y desde aquí, bueno, queremos homenajearla a esta figura tan importante que lamentablemente perdimos en marzo del 45 en Bergen-Belsen. Así que bueno, empezamos este informativo recordando a Ana Frank, su diario y la importancia de esta escritora, que hubiera sido muy grande si hubiera podido vivir. Jordi, seguimos en el informativo de Radio Sefarad, invitándoles a una visita teatralizada por el CAL de Castelló de Ampúries. Muy bien, Castelló de Ampúries. A ver, cuéntame, ¿de qué va? Pues mira, se llama, bajo el título de Tesilín, un pasaje por la mitología hebrea, pues se va a recorrer el Cal de Castelló y alguno de los seres mitológicos pertenecientes a la tradición hebrea. Se les va a dar a conocer. Para asistir a esta visita hace falta hacer una reserva previa llamando a la Oficina de Turismo de Castelló de Ampúries, ya que la actividad tiene un aforo aproximado máximo de 40 personas. Será el 15 aproximado máximo, es muy contradictorio. Máximo 40 personas. Será el 15 de junio. Aproximadamente máximo. Y no sé cuál es el máximo, pero aproximadamente anda por los... Será el 15 de junio a las 21:30 horas. Así que si les interesa, es una actividad que puede estar muy bien. Recorrer este barrio judío de Castelló de Ampúries y además conocer a seres mitológicos vinculados a la tradición hebrea. Bueno, pues una forma de turismo original que aplaudimos desde Radio luego. Sefarad. ¿Qué más? Seguimos en Barcelona, en Cataluña. Ahora nos vamos a Barcelona. En 1263, vamos a hacer un poco de recorrido histórico, de mirada al pasado, tuvo lugar la famosa disputa de Barcelona entre Moshe ben Nachmanides y el converso Pau Cristia, en presencia del rey.
Según Nachmanides, el rey le dijo que nunca nadie había defendido mejor una causa equivocada, entre comillas, pero el caso es que Nachmanides tuvo que abandonar Girona y murió en Palestina 2 años más tarde. El 20 de junio tendrá lugar en el Museo de Historia de Barcelona un seminario dedicado a esta disputa, con motivo de la conmemoración del 750 aniversario de este acontecimiento. Al concluir este seminario, a las 7 de la tarde, en la Capilla Santa Ágata de la Plaza del Rey, habrá una lectura teatralizada del debate, basada en la versión que dejó en hebreo el propio Nachmanides. El acceso a la representación de la disputa será libre. No se preocupen si no están en Barcelona, porque vamos a tenerlo aquí en Radio Sefarad. Y si están en Barcelona y no pueden oír Radio Sefarad, si están en Barcelona, no han podido oírlo en Radio Sefarad y no son capaces de encontrarlo en el archivo, que es muy difícil porque es sencillísimo, pues el día 20, coincidiendo exactamente con el aniversario exacto de la disputa, el 20 de julio, como les decimos, habrá otra representación. Esta vez, sí se cobrará entrada. Será una entrada de 5,10 euros. Así que mejor lo oyen en Radio Sefarad o acuden el 20 de junio al Museo de Historia de Barcelona para asistir a esta disputa tan fundamental entre Nachmanides y el converso Pau Cristià en 1263, Jordi. Fíjate, 750 años después, y aquí hablando de ello. Madre mía, si es que hay hechos que pasan a la historia. Desde luego, bueno. A la nuestra seguro. Bueno, pues también podemos decir que vamos a hablar de un concierto histórico, Jordi, porque le recordamos a nuestros oyentes que el 14 de junio, a las 8 de la tarde, van a actuar Pablo Rosenberg y Antonio Carmona dentro del marco del festival Suma Flamenca. Será, como saben, en los teatros del Canal, en la Sala Roja llamada Madrid. Así que les hacemos este recordatorio por si se animan a acudir a oír a estos dos cantantes. Esto en Madrid, en música Madrid. Y bueno, el concierto, el festival de flamenco más importante del mundo, seguro, aquí en Madrid. Además también actúa Montse Cortés en este festival, vinculada a Yasmín Levy, como ya les contamos aquí en Radio Sefarad. Otra propuesta también interesante. Y Jordi, hablando de propuestas interesantes, las que nos hace llegar siempre Alfredo Hidalgo Lavie desde la Universidad a Distancia, la UNED. En este caso, su fundación ha preparado para el nuevo curso académico 2013-2014 dos cursos fundamentales, para nosotros al menos, y que nos alegra mucho darles a conocer. El primer curso se titula Curso sobre Antisemitismo en España, en colaboración con Movimiento contra la Intolerancia. Y el segundo nos habla sobre las resistencias a la opresión nazi. Además, contará con la participación de Graciela Coan, a quien no les tenemos que presentar porque es una de las dos excelentes colaboradoras de Shoah con letra de mujer. Una de las personas que más sabe de Shoah en toda España. Exacto, y de resistencia a la opresión nazi. Así que si se animan, bueno, pues estos cursos se iniciarán en octubre. Pueden encontrar más información en la página web de la Fundación de la FUNED, de la Fundación de la UNED, de la Universidad a Distancia. Y además, Alfredo Hidalgo Lavie, que es el responsable de que se pongan en marcha estos cursos, nos informa de que muy pronto estarán ya listos los trípticos del anhelado por muchos, por nosotros por supuesto, curso de experto universitario sobre Israel, política y sociedad, también de la UNED. Así que muy buenas noticias desde la Universidad a Distancia, esa en la que podemos estudiar todos, Jordi. Sí, la verdad es que sí, la UNED, un fantástico invento y bueno, con unas cátedras muy interesantes como vemos. ¿Qué más? Cuéntame, Raquel. Terminamos con fútbol, como un informativo clásico. Sí. Pues va muy bien, muy interesante, pero no les vamos a hablar de resultados deportivos, sino de que todos los componentes de la Rojita, ya saben, nuestros representantes sub-21, bueno, pues han recibido un dossier con información sobre la cultura, la política y la historia de Israel. Y han hecho comentarios, por ejemplo, muchos dicen no habíamos estado aquí nunca y nos ha sorprendido positivamente. Y otros afirman, estamos disfrutando del torneo y de Israel. Así que, mira qué bien.
Cosas como esta necesita Israel para dar a conocer al mundo su visión, o sea, su mundo, quiero decir. Sí. Ay, no sé cómo explicarme, Raquel. Quiero decir aproximadamente 40, más o menos, ¿no? Máximo aproximadamente 40, pero al margen de eso, que sí, que Israel está muy capacitado para organizar estos eventos y también para normalizarlo, ¿no? Porque yo creo que hay gente que es que no sabe lo que es Israel, pero no tiene ni idea, te quiero decir, y funcionan a base de tópicos y de mentiras. Bueno, pues los de La Rojita ya tienen más información, seguro que repiten. Oye, genial. Que Raquel, muchas gracias. Mañana más noticias. Más noticias, hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu en Polonia. El gobierno turco multa a las cadenas de televisión que cubren las protestas. Al menos 93.000 muertos en Siria. Ban Ki-moon recomienda reforzar a los cascos azules en la frontera sirio-israelí. Estos serán los titulares de las noticias que vamos a desarrollar y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá Raquel con el espacio cultural, como siempre, pero empezamos hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que afirmó ayer en Varsovia, donde se encuentra de visita, su objetivo de conseguir un compromiso histórico para poner fin al conflicto entre Palestina e Israel, a la vez que expresó su deseo de comenzar cuanto antes una negociación sin condiciones previas que permita la creación de un Estado palestino desmilitarizado que reconozca el Estado de Israel. Según Netanyahu, la desmilitarización de ese futuro Estado palestino no es un requisito previo para arrancar las negociaciones a las que mostró su deseo de llegar sin condiciones previas. Por su parte, el presidente polaco, Tusk, expresó su apoyo al trabajo de Israel y de políticos de otros países para solucionar el problema palestino en ese país. Netanyahu llegó a Varsovia acompañado de los ministros israelíes de Jubilaciones, Ciencia, Educación, Cultura y Deportes y Relaciones Internacionales. Además de la agenda internacional, Tusk y Netanyahu analizaron la cooperación entre las industrias militares de ambos países, además de futuros intercambios culturales, científicos y educativos. En el nuevo programa de defensa polaco, una de las claves será la construcción de un sistema antiaéreo y antimisiles, un campo en el que Israel se encuentra a la vanguardia mundial. Hoy Netanyahu tiene previsto visitar el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, al sur de Polonia, donde inaugurará la nueva exposición permanente sobre el Holocausto judío en Europa. Sí, Jordi, aquí el comentario es casi humorístico. Sabes que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel está en huelga. Todos los diplomáticos de Israel están en huelga porque les han recortado de una forma, le han dado un hachazo al presupuesto de toda la gente que trabaja afuera. Y entonces llegó a Varsovia, pero no había nadie de su embajada para recibirlo, a pesar de que fue ahí con 5 ministros. Pues nada, tuvo que hacerse acompañar y toda la custodia fue a cargo de Polonia, porque los israelíes no lo fueron a recibir. Eso es lo que se puede decir. De acuerdo a sus declaraciones, bueno, pues esto es reiterando un poquito cuáles son las bases para unas conversaciones de paz. Ya vemos que ha bajado bastante el tono, ha dejado de construir, no habla de condiciones previas exactamente, aunque dice que su intención es que el futuro Estado palestino esté desmilitarizado y que reconozca a Israel como un Estado judío. Porque esa es la base. Si no reconocen a Israel como Estado judío, quiere decir que dentro de 5 días van a empezar otra vez, pero ahora que estamos en paz, tienes que devolvernos todo tu país. Entonces, esto de alguna manera es el punto, el pivote de todas las conversaciones de paz. Seguimos. El Consejo Superior de Radio y Televisión de Turquía ha multado a 4 canales de televisión considerados cercanos a la oposición por retransmitir las protestas en el Parque Gezi de Estambul o, como lo explicaban, por mermar el desarrollo físico, moral y mental de los niños y jóvenes. Una de estas emisoras, Halk TV, es la única que informa durante 24 horas sobre la ola de protestas que azota el país desde hace casi 2 semanas y ya había recibido advertencias y presiones al respecto. Los grandes canales de noticias 24 horas, sin embargo, se han convertido en blanco de mofas, sobre todo después de que CNN Turk emitiera, el primer sábado de las revueltas, un documental sobre pingüinos, mientras se sucedían densas batallas campales con la policía en el centro de Estambul.
Con ánimo de parodia, el pequeño canal Ulusal TV cortó días más tarde la emisión en directo de un discurso de Erdogan y dio paso a unas imágenes de pingüinos. En los próximos días se espera que el primer ministro Erdogan reciba a algunos representantes de las protestas, aunque ya hay quienes han declarado que no asistirán como individuos, ya que la instancia que representa legítimamente a los manifestantes es la plataforma de solidaridad Taksim, que subrayaron debería participar en cualquier reunión. Desde fines de mayo, estas protestas han causado al menos 4 muertos y más de 5.000 heridos. Bueno, Erdogan está mostrando que realmente, aunque haya subido al gobierno por elecciones democráticas y aunque haya demostrado una buena gestión económica que ha llevado a un crecimiento importante de la factura de su país, pues en el ánimo democrático no es muy bueno, que es autoritario. Ya lo ha manifestado no solamente mandando a la policía a desalojar de forma bastante agresiva las plazas que estaban tomadas, sino también por el tipo de respuestas que da. Ya se me está acabando la paciencia, esto se acaba esta noche, y ahora con los temas de las televisiones, pues simplemente multar a televisiones porque transmiten, y la excusa es mucho peor que todas las multas, porque decir que, ¿cómo era? Dice, por mermar el desarrollo físico, moral y mental de los niños y jóvenes. Esta declaración es la que merece una huelga general turca, aunque no haya sido utilizada para multar a nadie. Simplemente que un gobierno se considere en condiciones de juzgar a los demás por mermar el desarrollo físico, moral y mental simplemente porque estén informando, me parece terrible. Claro que los turcos también han encontrado esa vuelta de tuerca humorística para digamos, aflojar las tensiones, que es el tema de los pingüinos, ¿no? Cuando es como aquí en aquellas famosas huelgas general que en vez de decir comisiones obreras se decía CCOO, pues un poquito en ese sentido aquí ya se habla de Erdogan como el pingüino. Y seguimos. El número de personas muertas durante el conflicto en Siria se eleva a al menos 93.000, según el último recuento realizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, quien admitió que la cifra podría ser considerablemente superior. El organismo realizó un estudio estadístico sobre los datos aportados por 8 fuentes distintas y tras verificar minuciosamente la identidad de las víctimas, se ha podido establecer una lista de 92.901 casos documentados de personas que han muerto en Siria desde marzo de 2011 a abril del 2013. La nómina de fallecidos se ha realizado mediante la combinación de una lista de 263.055 muertos señalados y que han podido ser identificados de forma completa con los nombres de las víctimas, así como las fechas y los lugares donde fallecieron. Todas las muertes señaladas, pero que no cuentan con los 3 elementos señalados, nombre, fecha y lugar, han sido excluidos de la lista final. El total de excluidos ha sido de 37.988, pero además la alta comisionada recuerda que existe una alta probabilidad de que un número significativo de decesos no hayan sido documentados por ninguna de las 8 fuentes. Por cierto, entre los civiles documentados hay 2.000 palestinos. Bueno, vamos a echar cuentas. 93.000, luego excluidos por cuestiones técnicas que no tenían nombre o fecha o lugar exacto, pues otros 38.000. Pues la cuenta ya nos llega a más de 130.000, de los que se habían denunciado como posibles 263.000. Lamento ser pesimista, pero yo creo que, como dice la comisionada esta, pues la cifra seguramente va a ser superior incluso a los 263.000. Estamos hablando de un genocidio a altísima escala que posiblemente... yo creo que me quedo corto diciendo que ya han muerto 300.000 personas en Siria, ¿eh? Y eso que muchos ya han salido, han logrado escapar de alguna manera y están en condiciones muy incómodas en Jordania o en Turquía, pero que por lo menos han salvado la vida. Los que están adentro del país pues están muy jorobados. Y como señalábamos, entre los muertos hay 2.000 palestinos. ¿Tú recuerdas cuándo hubo una guerra con 2.000 muertos palestinos? No, porque yo creo que todavía no ha habido ninguna guerra en la que haya participado Israel donde hayan llegado a la cifra de 2.000 muertos palestinos. Sin embargo,
estos 2.000 muertos, que son todos civiles, porque estamos hablando de gente que no participaba en ninguno de los dos bandos, nadie sale a reivindicarlo, nadie los denuncia, nadie ha puesto una esquela electrónica, un sitio de recordación en Facebook, en Twitter nadie se acuerda, ni en la Embajada de Palestina han colgado la bandera media asta, porque cuando un musulmán o un árabe mata a un palestino parece que no pasa nada. Solamente si hay un israelí que mira mal en su dirección, pues esto recibe todas las condenas internacionales. Y terminamos hablando del secretario general de la ONU, de Ban Ki-moon, que ha hecho unas declaraciones. Dijo: la propagación de la violencia de la guerra civil siria hacia los altos del Golán, en la frontera con Israel, está poniendo en riesgo un armisticio de 4 décadas entre el Estado judío y Siria. Esto lo dijo Ban Ki-moon en un informe al Consejo de Seguridad de este organismo, de la ONU. Ban recomendó a los 15 miembros del Consejo que se mejoren las capacidades de defensa de una misión de paz de la ONU en la zona, conocida como UNDOF, incluyendo el incremento de la fuerza a unos 1.250 cascos azules y la mejora de su equipamiento de autodefensa. La UNDOF supervisa dicha área de separación entre Israel y Siria, una estrecha franja de tierra de 70 kilómetros que va desde el monte Hermón, en la frontera libanesa, hasta el río Yarmuk, fronterizo con Jordania. La semana pasada, 2 efectivos de las fuerzas de paz resultaron heridos cuando unos rebeldes sirios capturaron por 1 hora el puesto fronterizo de Quneitra, pero luego fueron retirados por soldados del ejército sirio, mientras que los insurgentes también retuvieron a fuerzas de la ONU en diferentes ocasiones para luego liberarlas. Japón y Croacia ya retiraron sus tropas de UNDOF debido a la violencia, y Austria comenzó a llevar a replegar a su contingente, mientras la ONU intenta encontrar otro país para cubrir esos huecos. Unos 170 soldados de Fiji tenían previsto desplegarse este mes para reemplazar a los efectivos croatas. Por cierto, ayer Siria bombardeó la aldea de Arsal, en territorio libanés. Ya, Ban Ki-moon habla de un mundo que yo desconozco. O sea, es un mundo como que si estos soldaditos de cascos azules le dieran un casco mejor, le dieran unos chalecos antibalas, pues estarían en mejor situación. Y yo creo que no. Vamos a ver, están en el medio de un fuego cruzado de gente que no están jugando al parchís, se están tirando a matar. Y por ahí lo que hay suelto no son solamente balas de rifles, también hay armamento pesado, hay misiles, hay cohetes y posiblemente hasta armas químicas. ¿Qué van a hacer? ¿Poner 1.250 soldados, 2.500 soldados que van a mandar a todas las Naciones Unidas a ponerse en el medio? ¿Eso va a frenar algo? Estamos hablando que en los que están combatiendo es un dictador contra grupos yihadistas. A ver, ¿quién se quiere meter en el medio? Yo lamento decirlo, pero pobres los soldados de Fiji, que seguramente la única razón por la que consiguieron reclutar tanto es porque en la televisión local no les han contado mucho lo que está pasando en Siria. Es la única razón por la que alguien en algún lugar del mundo, en este caso Fiji, está muy alejado, está en el medio del Océano Pacífico y de la paz del Océano Pacífico, los van a meter en un sitio donde ni los ejércitos europeos de mayor alcurnia y patria de Mozart y de las mayores altitudes de la cultura se atreven a quedarse, como Austria o como Japón o como Croacia. Así que, bueno, Ban Ki-moon, yo creo que igual tendría que replantearse cuál es su papel. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas? Porque el papel de Naciones Unidas, si quiere hacer de policía del mundo, pues tendría que estar muchísimo mejor dotado, que no lo está. Y si no lo está, no puede ejercer ese papel. Bueno, Jorge, pues aquí terminamos por hoy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta el martes, que nos volveremos a encontrar. Pues nada, hasta el martes pues. Pero esperen, porque aquí no acaba esto. Ahora viene Raquel, como siempre, con las noticias culturales. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy bien. Qué ganas tengo de terminar el espacio cultural. Bueno, terminar las noticias. El informativo en general. Eso, ya te estaba despidiendo. Ni te he presentado casi, no. Debut y despedida, que diría el clásico. Terminar las noticias de la semana contigo y con tus noticias. Cuéntame.
Pues empezamos yéndonos a Herbás, porque el barrio judío de esta localidad cacereña opta a convertirse en el mejor rincón de España. Anda, pero ya sabes qué bien, que ¿no? hay un concurso que organiza Repsol, la guía Repsol. Entonces, desde todas partes, desde todas las comunidades autónomas españolas, se proponen localidades, lugares de interés para optar a este reconocimiento, ser el mejor rincón de España. Bueno, pues de Extremadura se ha elegido para este 2013 el barrio judío de Herbás. Oye, qué Así buena que, noticia. Además, muy le buena tenemos noticia. mucho cariño a Herbás, Sí, por todo lo por que los significa. conversos, Claro. por nuestro Soli Volodarsky, esa obra maravillosa, el converso de Herbás, y bueno, y porque por eso, por la típica frase de en Herbás, judíos los más. Y yo creo, Raquel, corrígeme si me equivoco, pero en cierto modo Herbás es pionero a la hora de, bueno, ahora estamos viendo y muchas veces me traes noticias aquí de ciudades y pueblos que, bueno, ponen interés sobre su barrio judío, su legado judío, y Herbás yo creo que es uno de los pioneros. De en los ese primeros, sentido. desde luego, sí. De la mano de Soli Volodarsky, no hay que Eso olvidarlo. es, claro. Quiero decir, al margen de, yo qué sé, Barcelona, Toledo, Segovia, que eso es que está cantado, quiero decir, ahí, vamos, es que ya es como que si no desarrollan un poquito su legado judío, ya es que incluso para enfadarse. Pero Herbás, que es un pueblo pequeño, una localidad más pequeña, pues sí. Bueno. Es curioso, Continúa. porque también hay contradicciones divertidas, entre comillas, en Herbás en torno a esa recuperación de su pasado judío, pero bueno, por lo menos lo intentan y mira, es hay una interés. gran noticia, como decías tú. Si alguno de nuestros oyentes quiere votar para ayudar a que el barrio judío de Herbás, bueno, pues se convierta en el mejor rincón de España, pueden hacerlo entrando en la dirección de Repsol.com, el mejor rincón 2013. Así que nada, les animamos a votar. El año pasado el galardón se lo llevó la iglesia de la Magdalena de Olivenza. Así que no estaría más mal que ganara esta vez algo judío, señoras y señores. Bueno, pues a ver si gana. Lo dejamos y, ahí. Claro que sí. Y también Repsol pues contribuye a crear su guía de carreteras y a darle un poco de promoción. Pero Eso. bueno, si gana Herbás no nos importa. No. ¿Qué más, Raquel? Pues recordarles a nuestros oyentes que continúa el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que ya está finalizando esta 15ª edición, exitosa como siempre, y que los estrenos del día 14 serán El árbol de la muralla, es una película argentina de 2012, y Zaitoun, es una coproducción entre Reino Unido, Israel y Francia, también filmada en 2012 y dirigida por Eran Riklis, este maravilloso director israelí. La última película se presentará en la mítica y ineludiblemente unida al festival Plaza de San Felipe Neri y será Hotel Lux, una película alemana de 2011. Así que si tienen la suerte de estar en Barcelona y pueden acercarse a este Festival de Cinema Jueu, seguro que nos lo agradecen. Y muy pronto alguna de estas películas llegarán a Madrid, se lo contaremos a lo largo de la semana. Bueno, pues nada, fantástica noticia. Es el final, así que aprovechen. Sí, les damos la enhorabuena a los organizadores del festival, encabezados por Daniela Rosenfeld, como siempre, pero todos ellos, la mayoría son voluntarios, gente que trabaja mucho durante todo el año para que podamos ver películas de temática o de autor judío aquí en España, esas que no siempre llegan a las carteleras comerciales. Y ahora, Jordi, te voy a hablar de una que sí llega y que es de interés judío, porque se va a presentar en los cines, digamos, al uso, los normales, la película de Margaret von Trotta dedicada a Hannah Arendt, a la filósofa judía. Bueno, ella ha estado hablando de su película, califica a Arendt como, por supuesto, una de las pensadoras y filósofas más influyentes del siglo XX y ha contado un poco cómo ha gestado esta película. Por ejemplo, acudiendo a la correspondencia personal que la filósofa mantuvo con Karl Harpers, con Mary McCarthy o, por supuesto, con Martin Heidegger y con su esposo. Dice Margaret von Trotta que es un método invasivo, sí, pero que la correspondencia privada de alguien es la mejor manera de conocerle. He querido representar el conflicto al que se enfrentó Arendt en los 60 y para eso me habría servido leer sus escritos intelectuales y las crónicas de la época, pero la película no podría haberse hecho sin retratar a la persona real y sin conseguir que el espectador llegue también a conocer a Hannah, una propuesta muy interesante sobre la figura de esta controvertida filósofa que, como saben, cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén y de ahí nació su libro Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal.
también, por supuesto, Fontrovà se detiene en ese conflicto que enfrentó a Hannah Arendt con judíos y no judíos en torno a este tema de la banalidad del mal. Muy bien, pues a ver qué tal el resultado de la película. Sabes que con estas biografías siempre hay problemas. Sí. No es fácil tampoco llevar bueno, a cabo... pero es una gran directora. Esperamos mucho de esta película. Venga, la iremos pues a ver. Veremos a ver qué tal críticas recibe. ¿Y qué más? Pues terminamos, como siempre, con una recomendación literaria. En este caso es una recomendación literaria y también la invitación a que acudan nuestros oyentes a la presentación del libro del que les hablamos, que es Homo Economicus, de Daniel Cohen. El autor estará en el Instituto Cervantes, en el Instituto Francés, este próximo miércoles 19 de junio a las 20 horas y allí hablará de este libro que nos ha recomendado nada más y nada menos que nuestra queridísima colaboradora Alicia Perris, que ha estado un poquito delicada de salud y desde aquí le mandamos un beso muy fuerte. Y por supuesto, Jordi, ya para terminar, se clausura Dabar Art este sábado, día 15. Así que están ustedes invitados a acudir a esta Feria del Arte que se celebra en este centro cultural que perdemos, que se transforma, pero que bueno, que siempre seguirá haciendo cosas interesantes. Sus promotores, Sandra y Jacob Israel. Bueno, Raquel, pues gracias. Hoy no hemos hablado de fútbol, del Europeo porque has hablado con Sal, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir. Que Sale Mergui, que está allí en la zona, en Israel, y además está siguiendo especialmente a la Rojita. Y que es muy futbolero. Es muy futbolero. Y bueno, nos ha descubierto algunos detalles. Yo les animo a escucharlo, como por ejemplo el hecho de que los futbolistas españoles con los que ha podido hablar están sorprendidísimos del apoyo que reciben del público y también de la normalidad que sienten viviendo, bueno, estando allí en estos días en Israel, que muchos de ellos imaginaban pues un país, bueno, pues muy diferente, ¿no? Por supuesto, como le sucede a la mayoría de la gente, ¿no? Como sucede a la mayoría de la gente. Y bueno, pues este acontecimiento deportivo pues puede servir también para normalizar, ver seguro que Israel sí, como un país como otro cualquiera. Así que nada, bueno, Raquel, muchas gracias. Hasta el lunes. Sí, ya el lunes. Sí, el y lunes Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.